Amén, hermanos. Estoy contento de que realmente el Señor está cada martes, domingo, jueves, está hablando a nuestros corazones, nos estamos alimentando y todos estamos aprendiendo e incorporando esto día tras día lo que vamos descubriendo del Evangelio de San Juan. Para comenzar, quería retomar los últimos dos versículos que estuvo ministrando nuestro hermano Raúl el domingo. Los últimos dos de entonces San Juan 5, 46 y 47, que dice así: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Comentaba el hermano que otra persona que dio testimonio de Jesús, aparte de Dios, aparte de Juan el Bautista, aparte de la palabra, fue Moisés, porque de mí escribió él. Y quiero volver a ese punto. ¿Por qué? Porque en San Juan tenemos que, no solo en San Juan, en todos los evangelios tenemos que tener presente esto. De mí escribió Moisés. Porque quiero hablar de dos temas: quién era Jesús y qué eran las señales, ¿sí? ¿Por qué el pueblo exigía señales? Muéstranos las señales. Y tú, bueno, eso quiero para comenzar, para que quede asentado, no para solamente para hoy, sino para lo que resta de este libro. Entonces, primero los invito a abrir Deuteronomio 18:15, una profecía de Moisés. Una profecía, ¿sí? Deuteronomio 18:15 dice así: profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pedisteis a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará a todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que Moisés estaba profetizando y dijo que Dios iba a levantar un profeta que iba a ser como él. Y después, nombrando específicamente cómo Dios le habló a Moisés, dice: levantaré un profeta como tú. Hermanos, el pueblo de Dios tuvo muchos profetas. Tuvo Elías, Eliseo, Isaías, Daniel, Habacuc, un montón de profetas. Pero ninguno era de la talla de Moisés, que se podría decir: este es el profeta que es como Moisés. Moisés fue el libertador. Moisés fue el que rescató a todo el pueblo de Dios de la esclavitud. Entonces se tenía que levantar alguien con esas características. Eliseo, bueno, estaba haciendo flotar ahí una chita por allá con la viuda, pero no era el libertador del pueblo. Ni Elías. Elías, está bien, mató a 450 profetas en el Monte Carmel, pero no fue el libertador que estaban esperando. El pueblo de Dios, desde ese día que Moisés profetizó, estaban esperando a otro que sea como Moisés. ¿Eres tú el profeta?, le dijeron a Juan el Bautista. ¿Qué profeta? El profeta que estaban esperando ellos, que Moisés había prometido. Tenía que tener estas características. Y la única persona a la cual le cabe el sayo de ser el profeta que profetizó Moisés es el Señor Jesús. Él es el libertador, el que rescató un pueblo que estaba esclavo y que lo llevó del reino de las tinieblas al reino de la luz. El que les dio salvación, el que le mostró el camino para llegar a la tierra prometida. El único que podía decir: este soy yo, es Jesús.
Y el pueblo siempre estuvo buscando y añorando al profeta. Por eso era una mezcla. Ese profeta iba a ser el Salvador, el Redentor, el que los iba a rescatar. Entonces estaban siempre en la mente, ¿quién será ese profeta? ¿Quién será? ¿Será este? ¿Será el otro? Pero tenía que tener características como la de Moisés. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo que le sucedió a Moisés. En Éxodo capítulo 4. Dice así. Esto se trata cuando Dios lo manda a Moisés a hablar con el pueblo, porque desde ahí iban a hablar al faraón para que los deje ir libre. Entonces Éxodo capítulo 4 dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Moisés le dice a Dios, no me van a creer. Ellos me van a decir que a mí no se me apareció Dios, que yo no hablo en nombre de Dios. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Él le respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Entonces Jehová le dice, ve, por esto anda a hablar con el pueblo y te van a creer. Se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. 3 señales. Primero, la vara que se iba a convertir en culebra. Segundo, metiendo la mano en su seno y sacándola, iba a aparecer la mano toda leprosa. Y tercer señal, iba a tomar agua del río, la iba a vertir en tierra y se iba a convertir esa agua en sangre. Versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Y qué pasó? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea, Moisés, cuando se convirtió la vara en una culebra, no fue la primera vez frente a Faraón, sino frente a los ancianos y al pueblo de Dios. Cuando convirtió el agua en sangre, no fue la primera vez con el Faraón, no. Él lo hizo primero, acá dice, llamando a los ancianos, los hijos de Israel, y delante de los ojos del pueblo hizo las 3 señales. Entonces Moisés fue y le dijo, Dios me mandó a libertad, y para que ustedes vean que Dios está conmigo, miren esta señal, miren esta señal, miren esta señal. 3 señales, ¿sí? Ahora bien, pasaron los años y aparece uno que dice, yo soy el profeta, yo soy el Mesías, el libertador, el Cristo. ¿Y qué señales haces? Es la pregunta que salía del corazón de los judíos. ¿Por qué? Porque Moisés, al presentarse para mostrar que era Dios que hablaba a través de Moisés, hizo señales. Entonces, si se presentaba alguien que decía ser ese profeta que tan esperado, ese redentor, ese Mesías que lo iba a sacar de la esclavitud, lo primero que hacían los judíos, que era pedirle señales. ¿Y tú qué señales haces? Muéstranos señales, ¿sí? Era siempre la mirada. ¿Por qué? Un poco porque Dios mismo lo acostumbró a esto, porque
para mostrar que Moisés era el enviado de Dios, hizo estas señales. Se juntó el pueblo y las vio, y ahí empezó a acompañar a Moisés en este proceso de libertad. Y entonces Jesús, todas las señales que hizo, ¿qué eran? Las señales que hacía Jesús era para mostrar que Él era el enviado de Dios, el que vino a cumplir la voluntad del Padre, el que Dios envió, el Hijo de Dios, el libertador, el Mesías, el Cristo, el profeta. Por eso hizo todas las señales, pero las señales tenían todas un propósito. Toda señal es para que vos te dirijas a algo, para que te des cuenta de algo. Todas las señales, la de tránsitos, las señales que te da tu cuerpo por la salud, todas las señales te llevan a algo. Todas las señales que Jesús hizo es precisamente para lo que dijo San Juan en el anteúltimo capítulo, para mostrar que era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? El libertador que venía a salvar al mundo. Todas las señales que hizo el Señor era para eso, para mostrar que Él era el libertador. Ese es el primer punto. Las señales nunca fueron solamente para el regocijo de la persona que recibía esa sanidad o lo que vamos a ver hoy, la alimentación de los 5.000, no. Era para mostrar que Él era el enviado. Así como en el Antiguo Testamento Dios le dio el maná a través de Moisés, acá apareció el libertador, el profeta, el esperado, el deseado de las naciones, también multiplicando de forma milagrosa los panes y los peces. ¿Para qué? ¿Para hacerse ver? No, para mostrar que Él era el Hijo de Dios que venía a cumplir con la voluntad del Padre. Porque todo lo que hizo el Señor fue cumplir con lo que Dios le mandó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también lo vamos a ver más adelante, que Jesús reclama, la profecía decía, y cualquiera que no le haga caso a las palabras de ese profeta, va a tener que rendir cuenta. Y Jesús decía lo mismo. Yo no le vine a juzgar al mundo. La palabra que he hablado, de ella van a dar cuenta. Él era el enviado, el profeta que tanto tiempo esperó el pueblo de Dios. Entonces, lo veo porque más adelante en este capítulo y siempre aparece Moisés. ¿Por qué? Precisamente porque todos querían ver que la profecía se cumpliese en Jesús de lo que dijo Moisés. ¿Sí? En este capítulo 6 que vamos a arrancar ahora, vamos a ver quizás el punto más alto de la popularidad de Jesús y también cómo descendió su popularidad bien baja. No me toca hoy el final de eso, a mí me toca la ascensión, el punto más alto de la popularidad del Señor Jesús. Dice así, entonces, San Juan, capítulo 6. Alimentación de los 5.000. Hermanos, antes de empezar quiero decir que este milagro, esta señal que hizo Jesús, es una de las pocas señales que está registrada en los 4 evangelios, en los sinópticos y en esta. Está en Mateo capítulo 14, en Marcos 6 y en Lucas 9 y acá en San Juan capítulo 6. Se nota por algunas cosas que Juan ya en muchas cosas da por sentado porque se había leído en los otros evangelios sinópticos. Y Juan tiene algo que ninguno tiene, pero también vamos a poder reconstruir con pedacitos que están en los otros evangelios. Así que en los 4 evangelios está la alimentación de los 5.000. Entonces dice en el versículo 1, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias.
Jesús fue al otro lado del mar, había muchos Tiberias. Tiberias significa casa de pescado. Y era normal que, como los judíos, cada cosa que nombraba tenían que tener su significado. Era normal que una ciudad llamada Betsaida o Tiberias haya 2 o 3 en todo alrededor del lago de Galilea, ¿sí? No está bien definido, pero sí que era del otro lado del mar. Del otro lado del mar de Galilea estaba este lugar. Aunque no lo dice San Juan, lo dice los otros 3. ¿Por qué cruzó y por qué se fue a un monte el Señor Jesús? Es porque regresaron los discípulos donde Él lo había mandado a predicar. Entonces Jesús buscó un lugar donde pudieran estar solos para hablar, no solamente de cómo había sido esa experiencia de ir a predicar de sus discípulos, sino también porque acababa de enterarse de la noticia de que Juan el Bautista había sido asesinado, ¿no? Buscaban un lugar donde estar solo, un lugar donde decía que la gente entraba y salía constantemente, no podían ni aún comer. Y por eso buscó este lugar el Señor para estar con sus discípulos. Entonces dice el versículo 2, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué le seguían la gran multitud? No para arrepentirse de sus pecados, no para ponerse en cuenta con Dios, no para hacer como hacían con Juan el Bautista, salían al desierto y confesaban sus pecados y eran bautizados, no. Esta vez, esta multitud habla de que mucha gente lo seguía al Señor. ¿Para qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. En los otros 3 evangelios específicamente dice, le llevaron muchos enfermos y Él los sanó a todos. Pero es clave esto. ¿Por qué iban a Jesús? Iban buscando sanidad. No se dice que iban buscando ponerse a cuenta con Dios, no iban buscando el libertador del alma, iban buscando algo simple, la sanidad del cuerpo. Él había sanado al paralítico, que 38 años estuvo ahí postrado, y entonces él había sanado al hijo del oficial del rey. Entonces esa fama hizo que un montón de personas con enfermedades acudieran a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Dice el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. En los otros evangelios explican el por qué. Porque vinieron de predicar, querían estar a solas, era tal la multitud que no podían ni aún comer, que entraban y salían. Él quiso buscar un lugar para estar, para hablar con sus discípulos, para tener un poco de comunión. Pero prácticamente fue imposible, porque la multitud fue al monte a buscar al Señor, al Mesías, al profeta. ¿Sí? Dice el versículo 4, que estaba cerca la fiesta de la Pascua de los judíos. Como dije la otra vez, el libro de San Juan es el único que muestra las 3 fiestas seguidas. Cuando comenzó en el capítulo 2, 3 era Pascua. ¿Se acuerdan cuando echó a los cambistas y a los que hacían negocios en el templo de él? Bueno, una Pascua. Acá tenemos otra Pascua. Y después vamos a ver la última Pascua en San Juan, cuando ya esté la última cena y la crucifixión del Señor. Por eso el tiempo cronológico del ministerio de Jesús en San Juan se puede ir más o menos palpando. 2 años y medio, más o menos ese fue el tiempo de su ministerio. ¿Sí? El versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud,
dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, este específicamente es lo que San Juan nos muestra, que no está en ninguno de los otros 3 evangelios. La prueba de Felipe. Y lo vuelvo a repetir. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, el apogeo que estoy hablando, mencionando de la popularidad del Señor, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, la verdad que estuve meditando cuál era la prueba de Felipe, en qué lo estaba probando el Señor Jesús a Felipe. ¿Qué tendría que responder? ¿Qué actitud tendría que tomar? ¿Qué tendría que haber hecho Felipe? A veces uno se pregunta, ¿cuál es la prueba? ¿En qué lo estaba probando? La respuesta que yo encontré es: Felipe tendría que haber analizado qué cosas hizo Jesús en esos últimos tiempos. Felipe se tendría que haber acordado, pienso yo, no lo van a encontrar en muchos eruditos de esto. Felipe se tendría que haber acordado de lo que hizo el Maestro, el Señor, a la boda de Caná, al principio de su ministerio. Se tendría que haber acordado que se había acabado el vino y que Dios, Jesús, de la nada, llenó esas tinajas de agua y las convirtió en vino. ¿Sí? Quizás el salir victorioso de esta prueba, que acá dice que era una prueba, lo estaba probando, quizás la respuesta que a Dios le hubiera agradado es: Señor, cuando no hubo vino, tú llenaste las tinajas con agua y la convertiste en vino. Acá hay 12 canastas, ¿qué hago? Le pongo tierra y tú la conviertes en pan y peces. ¿Qué? ¿Querés que haga eso? Tú lo puedes hacer. Hermanos, a veces en las pruebas, y esto es lo que yo aprendí en mi vida leyendo esto, a veces en las pruebas que uno va pasando, en los momentos de tensión, en los momentos de nervios, en los momentos donde, ¿qué hacemos? Hay una multitud, ¿qué hacemos? Quizás la respuesta no está en lo que Dios puede hacer solamente, sino en lo que Dios ya hizo en mi vida. Cuando estoy tensionado, cuando estoy nervioso, cuando estoy impaciente, cuando estoy apretado, quizás la respuesta la pueda encontrar en mi pasado. ¿Qué hizo Jesús en mi vida? Cuando miro para atrás puedo ver, Jesús siempre estuvo conmigo. Jesús siempre me ayudó a último momento o al principio. Jesús siempre me fue fiel, aunque yo fui infiel. Jesús siempre me dio una mano. Jesús siempre hizo un milagro. ¿Por qué me tengo que preocupar ahora por lo que tengo adelante? Él siempre estuvo, Él siempre me ayudó, Él siempre movió los hilos para que pueda salir de todas las circunstancias donde me he metido. Ahí estaba la respuesta, no solo en lo que Dios podía hacer, sino en el agradecimiento de lo que ya hizo. Hermanos, ¿cuántas cosas nos preocupamos por el pan, por el dinero, por cómo vamos a pagar esta cuenta, por lo que va a pasar, cómo vamos a resolver este problema en el trabajo? ¿Y cómo pasó siempre? ¿Cómo pasó siempre? Siempre el Señor estuvo ahí. Entonces quizás Felipe tendría que decir: Señor, tú convertiste el agua en vino. ¿Qué vas a hacer ahora? Yo descanso en ti. No sé lo que vas a hacer, pero yo descanso en ti. ¿Qué me importa? Es tu problema, porque tú eres acá el único que hace milagros. Yo descanso, tengo paz. Esta prueba para mí es lo mismo que la otra. Cuando me doy cuenta, porque ese es el problema, que no nos damos cuenta que siempre estuvo el Señor con sus milagros, con su presencia, con su amor, con su justicia. Siempre estuvo.
Y Felipe, quizás esa es la prueba que Dios lo estaba probando. ¿Qué vamos a hacer?, le dice Jesús. Me imagino, dijo esto para probarle. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, hay ciertos pasajes en la Biblia donde nosotros, al volverlos a leer, al recordar de dónde nos sacó el Señor, tenemos que tener paz por lo que venga. Quiero compartir un pasaje que está en Romanos, capítulo 5, versículo 6, que lo hemos leído, lo hemos estudiado, ¿se acuerda? Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, cuando nos conoció el Señor, ¿qué éramos? Enemigos de Él, rebeldes. Y aún Dios tuvo amor para con nosotros, misericordia. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, de nuestra angustia, de nuestras tinieblas, de nuestro barro. Eso hizo en el pasado. Si en el pasado hizo eso, que era lo peor, ¿cómo ahora me va a dejar tirado en el barro? ¿O no me va a perdonar algo que yo le haya fallado? ¿O no me va a dar una segunda oportunidad? ¿O no me va a tender su mano de socorro y misericordia? Si en el pasado, que yo estaba muerto, alejado de la vida de Él y de sus promesas y de su palabra, si hizo tanto por mí, ¿cómo no descansar que ahora, humillándome, pidiéndole, Él tiene la solución a mi problema? Dice el versículo 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Vieron? Felipe no le habló de lo que Dios había hecho. No le recordó a Jesús: Jesús, tú convertiste el agua en vino. No, ya estaba pensando él con su mente, como hacemos nosotros. No es tan distinto. Él no es solo el que fracasa, nosotros somos así. 200 denarios, o sea, más o menos. Es imposible, ya está. Generalmente llegamos siempre a la misma conclusión que Felipe. Pero esto es imposible. Esto ya no sé. Mañana no sé lo que va a pasar. Hermano, no es nuestra fuerza, nuestros cálculos. Es, tengamos paz. El Señor siempre estuvo. Tengamos paz. Esto no va a ser peor de lo que ya fue. ¿Qué me puede pasar? ¿Qué me puede pasar? Hermanos, somos victoriosos. Hice un cálculo, dice 200 denarios. ¿Se acuerdan en la parábola de los labradores, cuando el Señor Jesús contaba que el dueño del campo le dijo: bueno, te voy a pagar lo que es justo, por un día de trabajo, un denario? ¿Se acuerdan? Los que vinieron a la mitad y a la última hora, que a todos les pagó un denario. De ahí se saca, y de otros pasajes, que el salario de un día de un obrero era un denario. Calculando hoy, yo digo que un obrero tiene que ganar $10 por día, más o menos, para subsistir acá en Argentina. Haciendo cálculo, no lo voy a hacer largo, Felipe estaba diciendo: necesitamos 300.000 pesos, más o menos, para alimentar a toda esta gente. ¿Tú lo tienes, Señor? Bueno, el Señor no tenía otras cosas mucho más poderosas, pero seguro que ninguno de los discípulos, juntando, hubieran tenido esa cantidad. Entonces el versículo 8 dice, quizás si había un panadero ahí en esa época, se estaría haciendo así. No contaba con el Señor, con lo que iba a hacer. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés,
hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Hermanos, se ha dicho mucho sobre este muchacho que estaba ahí con 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Realmente todo lo que se pueda decir es inventado porque la palabra de Dios no nos dice nada, ¿no? Yo lo único que puedo ver, que me suena raro, es el atrevimiento de Pedro de contar con los pescados y panes de otro, ¿no? Lo trae al Señor: acá tenemos esto, como si fuera de él. Yo no lo sé, pero sin duda que Pedro ya estaba contando con esos panes. Ya se habrá ido arrimando de a poquito porque vio que ahí había alguien que tenía 5 panes y 2 peces. La cuestión es que contaban con eso, pero acá no dice la palabra de Dios que el muchacho los ofreció ni nada. Pero evidentemente Jesús lo tomó como algo que podía usar. Entonces dice el versículo 10 que entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Hermanos, en los otros 3 evangelios dice que el Señor le da la orden a sus discípulos para que dividan a esa multitud en grupos. En un evangelio dice en grupos de 50, otros en grupos de 100 y 50. La cuestión que había que dividir esa multitud. Y también los teólogos dicen: mira, están contando los hombres, quizás había mujeres, quizás había niños. Por eso, en vez de 5.000 personas, quizás habría 10.000 u 8.000. Tampoco lo dice la palabra, pero lo que sí es que el Señor hace recostar en la hierba. En la hierba nos está mostrando qué época del año estamos hablando. Y en grupos de 50. Imagínense, 5.000 personas, 5.000 varones, dice el versículo 10, dividido en grupos de 50. 100 grupos de 50. Con esto de la pandemia, generalmente en la iglesia nos reunimos casi 50 por reunión, ¿sí? Bueno, 100 grupos de esos desparramados, 100 grupos de 50. ¿No? Estoy haciendo bien la cuenta, ¿no? Imagínense, 100 grupos, como el domingo que fuimos a la iglesia, desparramados, ¿sí? Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. Oró el Señor y empezó a repartir. Tiene 12 discípulos, quizás más, pero se necesitó muchos brazos para repartir a 100 grupos de personas y llevarle las comidas, las canastas o lo que sea, a ese grupo, a esos 100 grupos, por lo menos, quizás eran 150 grupos, ¿sí? Pero dice el versículo 11, ¿cómo termina diciendo el versículo 11? Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. O sea que podían tomar no un pedacito. ¿Cuánto querían? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Tomá. ¿Cuánto querés? Tomá. ¿Querés más? Tomá. Porque dice que es cuánto querían. Y los repartió. Y cuando se hubieron saciado, o sea que comieron y se llenaron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermanos, el Señor, el que podía multiplicar, el que podía crear de la nada, del agua vino, de la nada, cuánto respeto por el cuidado, el orden, la economía y que nada se pierda. Tenía motivo para despilfarrar, tenía motivo para decir: dejá, mañana hago de vuelta.
tenía motivo para decir, bueno, ya está. Pero él, el orden de Dios, el no desperdiciar, el no dejar que se eche a perder nada, eso está hablando mucho de lo que es el Señor, hermano. Eso me enseña a mí, como mayordomo, como administrador de sus bienes, a ser respetuoso con todo lo que sobra, con todo lo que sobra. El destino que le voy a dar a lo que me sobra. El Señor nos dejó tirado. Por más que Él era el Rey de Reyes, que lo podía multiplicar cuantas veces quisiera. No, júntenlo. Todos los comentarios que he leído, seguro que en esas 12 canastas la guardaron para el otro día y siguieron comiendo los apóstoles, los discípulos del Señor. El Señor no desperdició, esa muestra la personalidad de nuestro Dios y nos enseña a nosotros como mayordomo cómo tenemos que administrar todas las cosas que Dios nos da. Miren qué respeto, miren cuánto puedo aprender yo de eso. Todo tengo que cuidar, todo lo que Dios me da. No importa, ya después compro otro. No es así. Dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. No son 12 cestas de miguita, 12 cestas de polvo, de pedazos de peces, pedazos de pan. Lo recalco por un comentario que vamos a leer más tarde, ¿no? Aquellos hombres entonces, viendo la señal, y acá volvemos a Moisés, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué profeta? El que Moisés lo dijo en Deuteronomio. Profeta como yo. Ellos relacionaron enseguida maná del cielo, panes y peces de la nada, alimentando al pueblo. Esta señal me hace ver que este es el profeta. ¿Sí? Lamentablemente no me quiero meter en el tema que sigue, ¿no? De lo que sucedió con esta reacción. Pero sí sé que me puedo volver a tomar de cómo empezó esta historia. El versículo 2, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, la multitud lo seguía por las señales, no porque querían empezar una nueva vida con el Señor, no porque querían sacar su bandera de rendición y empezar de nuevo y confesar sus pecados, aún como lo estaban haciendo anteriormente con Juan el Bautista o con los discípulos. No, ya ahora lo estaban siguiendo personas buscando las señales. Y acá de nuevo, personas que decían que era el profeta porque buscaban las señales. Ahora sí me quiero detener, antes de terminar con el último versículo, con un comentario, ¿no? Hay un autor que nosotros muchas veces tenemos en nuestras bibliotecas. No sé si esto se va a ver bien. Ahí está. William Barclay. Yo creía que iba a salir al revés esto. William Barclay. Que hace un comentario sobre lo que acabamos de leer. Y yo quería compartir con ustedes. Este comentario, para mí, yo voy a hacer una pequeña crítica de este autor. Quizás este es el motivo por el cual yo dejé de leer un autor tan bueno como Barclay. Porque a veces el escepticismo me duele. A veces la falta de fe y la falta de creer a la palabra de Dios, la verdad que te afecta. Puede ser alguien muy erudito, puede ser alguien tremendo, manejando el griego y el hebreo y hablando de los fariseos. A mí me gustaba mucho Barclay, pero estas son las cosas por las cuales lo dejé de leer. Quiero compartir con ustedes para que veas que cuando uno lee un libro tiene que siempre buscar que se ajuste a la palabra del Señor. Dice en la página 191 del libro de Barclay,
que hace el comentario del libro de San Juan, precisamente, dice esto, una conclusión que él da. Dice, tal vez nunca sepamos exactamente lo que sucedió en aquella llanurita herbosa cerca de Betsaida, Julias. Vamos a considerarlo de tres maneras. Primero, para mí, ya empezó mal. Dice, tal vez nunca sepamos exactamente, hermano, acá tengo exactamente lo que pasó. ¿Qué es lo que nunca voy a saber exactamente? En los 4 evangelios está esta alimentación de los 5.000. Y dice, vamos a considerarlo de tres maneras. Ya empezó algo que a mí no me gustó. Tal vez nunca sepamos exactamente. Lo que yo tengo que saber ya me lo dice el Señor acá. Podemos considerarlo sencillamente como un milagro en el que Jesús multiplicó panes y pescados. Algunos lo encontrarán difícil de imaginar y algunos lo encontrarán difícil de conciliar con el hecho de que eso es lo que Jesús se negaba a hacer en sus tentaciones. Entonces Barclay dice, a algunos va a ser difícil creer en esto cuando Jesús en sus tentaciones se negó a convertir las piedras en pan. Hermanos, al contrario. Yo puedo ver que Jesús, cuando tuvo hambre en la tentación, en el desierto, no convirtió para saciar su propia necesidad, su hambre, las piedras en pan. Para él no lo hizo. Jesús se negó a sí mismo para él. No convirtió las piedras en pan cuando él tuvo hambre. Pero cuando vio a la multitud que tuvo hambre, lo primero que hizo fue multiplicar esos panes y esos peces. Hermanos, cuando el Señor nos dice, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, sepamos que el primero en negarse a sí mismo fue el Señor. El Señor, cuando Él tuvo hambre, no sació su hambre milagrosamente, pero sí lo hizo para con esta multitud. Pero el Señor, para venir a esta tierra, tuvo que dejar su gloria, hermano. Tuvo que dejar la gloria que tenía con el Padre, el gozo total, el amor perfecto, la felicidad total por venir a este mundo. Él se negó a sí mismo. Él no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cuando el Señor nos dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, sepamos que Él fue el primero en negarse. Y si Él en la tentación no convirtió las rocas en pan para saciar su propia necesidad, que hubiera estado perfecto quizás, pero no lo hizo con Él, pero sí lo hizo con la multitud. Él tuvo compasión de la multitud. Esto nos habla de cómo es el Señor. ¿Cómo es el Señor? No estimó su propia vida para darnos vida a nosotros. Murió para que nosotros podamos vivir. Cargó nuestros pecados para que nosotros podamos decir, gracias Señor, estoy limpio. Y acá una vez más, para Él no sació su hambre, pero sí hizo un milagro para nosotros, para el pueblo. Dice, entonces acá dice, algunos no van a creer porque si no convirtió en el desierto las rocas en pan, qué raro que ahora haga todo lo contrario. No es raro, para Él no lo hizo, pero por amor a nosotros sí lo hizo. Dice, si podemos creer en el sencillo carácter milagroso de este milagro, vuelvo a repetir la palabra milagro, no tenemos por qué cambiar de opinión, pero si estamos perplejos, consideremos otras dos explicaciones. B. Puede ser que se tratara en realidad de una comida sacramental. En el resto del capítulo, el lenguaje de Jesús es el que usó en la última cena acerca de comer su carne y beber su sangre. Podría ser que en esta comida no les dio más que un bocadito, como el sacramento, que cada persona recibía, y la emoción y la maravilla de la presencia de Jesús y la realidad de Dios convirtió aquella miguita sacramental en algo que realmente alimentó sus corazones y alma, como sigue sucediendo en la mesa de comunión hasta nuestros días. O sea que una de las explicaciones de Barclay dice que dio miguitas de pan y de pescaditos, miguitas.
Por eso hice la comparación. Dividió a la gente en más de 100 grupos y cada grupo de 50 personas. O sea que los 2 peces lo tuvo que dividir, esos 2 peces, cada pez en por lo menos 50 pedacitos para repartir. Y de esos pedacitos a cada grupo volverlo a dividir en 50. ¿Y cómo es que dice la palabra de Dios que le dio cuanto quisiera en el versículo 13? ¿Y cómo dice la palabra de Dios que se saciaron? Y hermanos, a veces hay eruditos que no tienen fe y dan explicaciones tan horrorosas que no tienen sentido, hermanos. Y ellos son a veces los maestros que nos suponen que nos quieren enseñar a nosotros, hermanos. Explicación: no repartió pescado, no repartió peces, no se saciaron, no le dio a cada uno. ¿Cómo van a recoger 12 cestas completas de lo que les sobró? No lo creo. Por último, otra explicación que da. Puede que haya otra explicación muy entrañable. Cuesta creer que aquella multitud se había puesto en camino para una expedición de 15 kilómetros sin hacer los más mínimos preparativos. Si había peregrinos entre ellos, es de suponer, miren lo que dice, es de suponer que llevarían provisiones para el camino. Hermanos, no es de suponer nada. Los apóstoles todos le dijeron, mándalos a las ciudades porque no tienen que comer. Nadie llevó nada. ¿Por qué voy a suponer una cosa de lo que la palabra de Dios no me lo está diciendo? Es de suponer que llevarían provisiones para el camino, pero puede ser que ninguno sacara lo que llevaba, todo puede ser, suponer. Si había peregrinos entre ellos, es de suponer que llevarían provisiones para el camino, pero puede ser que ninguno sacara lo que llevaba, porque por su egoísmo, muy humano, se lo quería guardar para él mismo. Puede ser que Jesús, con aquella cautivadora sonrisa suya, sacara las escasas reservas que tenía él y sus discípulos, con una fe radiante diera gracias a Dios y empezara a compartirlo, y que movidos por su ejemplo, todos los que estuvieran algo hicieran lo mismo, y al final hubiera suficiente, y más que suficiente para todos. Puede que este sea un milagro en el que la presencia de Jesús convirtiera a una multitud de hombres y mujeres egoístas en una comunidad de personas dispuestas a compartir. Puede ser que esta historia represente el pan y unos peces, sino en unos hombres y unas mujeres. ¿No es este el milagro que tiene que asumirse en la humanidad? Y bueno, hermanos, o sea, lo que está diciendo Barclay, que esto no fue un milagro. Jesús, dio gracias, repartió los peces, y la multitud que estaba ahí sacó de sus canastas, tenían escondidos peces y todos empezaron a compartir. Hermanos, esto no es lo que dice la palabra del Señor. Y por sobre todas las cosas, el versículo 14 que termina esta historia dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, la señal era el milagro, la señal era el evento milagroso que convirtió esos de la nada de vuelta comida para 5.000 personas. No, otra cosa no era una señal de profeta. Y lo más triste es cómo termina esta historia, según Barclay. Fuera como fuera, allí había ciertas personas sin las cuales el milagro no habría podido ser posible. Estaba Andrés. O sea, ¿escucharon ustedes lo que dice Barclay? Dice, lo vuelvo a repetir. Fuera como fuera, allí había ciertas personas sin las cuales el milagro no habría sido posible. O sea que Jesús, si no hubiera habido ese muchachito, o Felipe, o Andrés, no podía haber hecho el milagro. Oh, gloria a Felipe, o gloria a Andrés. Oh, si no hubieran ido, Jesús se lavaba
el ministerio. No podía mostrar las señales que decían que él era el Hijo de Dios, el enviado. Gracias. Miren lo que dice. Fuera como fuera, allí había ciertas personas sin las cuales el milagro no habría podido ser posible. Estaba Andrés. Hay un contraste entre Andrés y Felipe. Felipe fue el que dijo, estamos en una situación desesperada, no se puede hacer nada. Y Andrés fue el que dijo, a ver lo que puedo hacer yo. A ver lo que puedo hacer yo. ¿No te vas a acordar a algo? ¿Qué puedo hacer yo? Si yo no estoy, Jesús no puede hacer. ¿Vas a acordar a veces a la salvación? A ver qué puedo hacer yo. Seguro que Jesús hará todo lo demás. Fue Andrés el que trajo a aquel muchacho a Jesús, lo que fue el primer paso para que se realizara el milagro. Hermanos, por esto dejo de leer a veces ciertos autores. Es porque es un desastre, hermano. ¿Cómo el Señor no va a poder hacer un milagro? Porque les dio de comer a 5.000 personas, pero no, porque le faltaban los 5, no lo podía haber hecho. Gracias a que tuvo, menos mal. Así como esto, también es la salvación que esto predica. Jesús pudo morir en la cruz, pero si yo no le abro la puerta de mi corazón, hermanos, ¿qué clase de Señor estás creyendo? Para terminar, voy a terminar con el último versículo de esta historia, el versículo 15. Leo el 14 y el 15 y ya terminamos, hermanos. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, las señales que el Señor hizo fuera para mostrarle a todo el mundo que Él era el enviado, la luz que venía al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no buscó la gloria terrenal. Pero estas personas, que como dice el versículo 2, lo seguían porque veían las señales que hacían los enfermos, o como leímos la vez pasada en el capítulo 2, y viendo las señales que hizo en Jerusalén, muchos creyeron en él, pero el Señor no se confiaba de ellos. ¿Se acuerdan? Hermanos, acá el Señor, estas personas, viendo las señales, querían ellos apoderarse del rey, para que reinase sobre ellos, apoderarse, no que el rey sea el soberano, no, ellos se querían apoderar del rey. ¿Para qué? Para saciar su sed temporal. Hermanos, pasa esto en la actualidad, hermanos. Muchos siervos se han querido apoderar del rey. ¿Para qué? Para saciar sus vidas temporales. Hablando de la prosperidad, hablando de la sanidad divina que siempre Dios te tiene que sanar, siempre. Hablando de todas cosas para disfrutar el mundo actual. Pero ¿qué hizo el Señor? Se alejó de estas personas. Hermanos, me lleva a una reflexión. El Señor no quiere ser el rey en tu mundo de tinieblas. Él quiere trasladarte al reino de la luz y ahí reinar. No en tu reino, en tu mundo materialista, egoísta, de poder. No, eso no quiere el Señor. Señor, Señor, le dirán aquellos días, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos... No, ni te conozco. ¿Sabes por qué no te conozco? Porque yo me alejé hace mucho tiempo de eso. Hermanos, el Señor no vino a solucionarnos los problemas que tengamos, materiales, coyunturales. El Señor vino a salvarnos, porque estábamos perdidos, a darnos vida eterna, a poner la vista en las cosas de arriba, en la eternidad con Él,
a enseñarnos que nos preparó lugar para nosotros, no para las coyunturas de la vida diaria. Hermanos, hoy, ¿cuántos están viviendo una vida de que quieren disfrutar ahora? Pero Dios se alejó de ese tipo de personas. Eso no es lo que Él quería. Él vino a ser el rey de mi corazón. Él vino a buscar en mí a alguien que se rinda, que saque la bandera blanca de decir: Señor, ya no quiero vivir más como he vivido hasta este día. Quiero hacer lo que a ti te agrada, Señor. Señor, no me quiero apoderar de ti. Quiero ser tu esclavo. Quiero hacer lo que tú quieras. Cuán tristemente, con esto termino, ahora se está esparciendo hace un tiempo en las iglesias evangélicas esto de proclamar y decretar. Decreto que vas a tener sanidad. Yo decreto que esta casa va a ser tuya. Yo decreto. Hermanos, ¿hasta qué punto le vamos a querer robar la gloria al Señor? Hermanos, ¿qué quiere el Señor? Yo decreto. O que le digamos: por favor, Señor, si es tu voluntad, ¿quieres tú sanarlo? No, yo decreto. Hermanos, cuán lejos está el Señor Jesús de tantas personas que se creen que son sus hijos. Cuán lejos. El Señor no busca este tipo de cosas. Hermanos, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él. Señor, nadie se apodera de nuestro Señor. Nadie se puede tener en la mente apoderarse de Él. Él es el que tiene que apoderarse de nosotros. Él es el que tiene que reinar, ser soberano en nuestras vidas. Él es el que es digno de toda la gloria, toda la honra. Pero no, esta gente que no entendía las señales, que lo seguían por los... No quiero meterme en lo que viene el jueves, pero no. Él se apartó, se retiró, se fue al monte, él solo. Hermanos, en este capítulo vamos a ver la popularidad del Señor con esta multitud que quería apoderarse de Él, y cómo termina el capítulo 6. Hermanos, ¿se acuerdan? Hace 2 capítulos atrás, el profeta no va, sino yo voy a ir a ese lugar porque sé que ahí no me van a honrar. Y así pasó por Judea, así pasó por Galilea, y así terminó su vida en Jerusalén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.